Quisiera entender cómo al final de la guerra las tropas estadounidenses realmente llegaron a Berlín y cómo fue ese movimiento, ya que fue muy extraño que el ejército ruso haya permitido el paso. El paso para los estadounidenses, incluso dejando al ejército americano en las mejores áreas de Berlín, como el aeropuerto de Tempelhof, ahí, Tempelhof, y todo alrededor del estado de Brandeburgo ya estaba tomado por el ejército rojo. Eso fue una tontería de los rusos. Mira, Paulo, no fue una tontería de los rusos porque eso ya estaba acordado, amigo. Eso ya era parte de un gran acuerdo. ¿Qué acuerdo fue ese? Ese fue en el acuerdo de partición de Europa en zonas de influencia y zonas de ocupación en el posguerra entre los tres grandes aliados, ¿verdad? Pues, ¿verdad? Que terminaron involucrando también a Francia. Y ese acuerdo fue tras establecido en la conferencia de Yalta. Esta famosa foto aquí, que estoy seguro que ya viste, fue tomada allá en Crimea. La famosa Crimea, ¿verdad? Que hoy es el foco de atención en la guerra allá en Ucrania. Allá en el sur de Crimea, en el sur de verdad, en la puntita sur, hay una ciudad llamada Yalta. Es una especie de balneario costero. Y fue ahí donde se realizó ese último encuentro de los tres grandes, ¿verdad? Sí, así como se configuraban los tres grandes durante gran parte de la guerra. Lo que quiero decir con eso es que Franklin Roosevelt, que está ahí en medio, ¿verdad? Visiblemente más delgado, visiblemente más frágil, más viejos, ¿verdad? Porque el Roosevelt de 1944 a 45, amigo, en 1945 sufre un golpe así en el segundo semestre de 1944. Yo creo que fueron las elecciones, ¿ok? La campaña de 1944 que le chupó la energía. Entonces, Roosevelt ya no estaba muy bien de salud y eso hizo que decayera bastante, bueno, ¿verdad? Entonces, él en la conferencia de Yalta estaba bastante mal de salud. Churchill estaba presente, pero no tuvo mucha influencia, ¿verdad? Incluso fue aquí en Yalta donde Churchill simplemente tuvo que entender y aguantar, ¿verdad? Y aceptar la realidad de que Stalin se quedaría con Polonia, ¿verdad? La razón por la que Inglaterra entró en guerra en 1939, ¿verdad? Polonia simplemente fue entregada al control soviético y Churchill no pudo hacer nada. ¿Y qué fue lo más importante que se acordó en esa reunión? Aquí se acordó que Europa Occidental sería una zona de influencia estadounidense y británica. Es decir, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Italia, Em, España, Portugal, todos esos países serían de área de influencia occidental, ¿verdad? Incluso Grecia, ¿ok? Eso fue lo que Churchill logró mantener, ¿verdad? Dentro de su área de influencia deseada, Grecia. Sí, pero el resto de Europa Oriental, todo lo que rodea a Grecia, como Bulgaria, Rumania, Hungría, Polonia, em, Moldavia, los tres países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. Todo eso quedó dentro del área de influencia soviética. Y ahí entra en cuestión el territorio alemán. ¿Qué vamos a hacer con el territorio de Alemania? ¿Verdad? Francia, como les dije, no está representada aquí, ¿verdad? Charles de Gaulle no estaba representado aquí. No ves ahí a ningún gran delegado francés. Sin embargo, la partición del territorio alemán sí tomó en cuenta a Francia, porque Francia, ¿no? Pues es una potencia histórica, hegemónica, europea desde siempre. Y el tropiezo que tuvieron en 1940 no debería, al final de cuentas, disminuir esa importancia. Especialmente Churchill se aseguró de mantener a los franceses, ¿no? Dentro del primer nivel, ¿no? Del grupo, del número de beneficiarios de la ocupación en el posguerra. Así como los estadounidenses, ¿no? Que tienen esa relación de cercanía con los franceses que viene desde la Guerra de Independencia de Estados Unidos, en la cual los franceses enviaron tropas en apoyo a los estadounidenses. ¿De acuerdo? Entonces, por eso los franceses, ¿no? Que quedaron fuera la mayor parte de la guerra, también fueron puestos en la mesa de negociaciones y tomaron una parte de Alemania, ¿verdad?
Imagina cuál es la línea de razonamiento más lógica de Churchill y Roosevelt. Caray, si divides Alemania en 4, cada parte nuestra aquí va a ser más grande que si dividimos Alemania en 3, ¿verdad? Entonces, si dividimos Alemania en 3, la parte soviética va a ser más grande. Pero si dividimos Alemania en 4, la parte soviética va a ser más pequeña. Entonces, vamos a conseguir una parte más grande de Alemania para nosotros, ¿verdad? Entonces, esa fue la línea de razonamiento que se siguió en Yalta. Y por lo tanto, los combates de los meses siguientes, ¿verdad? Febrero, marzo, abril y principios de mayo, se llevaron a cabo con esa preocupación en mente. O sea, el ejército aliado el ejército aliado británico y estadounidense solo debe avanzar hasta cierta posición, porque más allá de eso es territorio soviético. ¿Está bien? Y entonces, a partir de Yalta, también se define que no habrá avances sobre Berlín por parte de los estadounidenses, porque toda el área de Brandeburgo, ¿verdad?, es el área de ocupación soviética. Entonces, realmente no tendría sentido para los norteamericanos luchar por Berlín, pero ya verás, sí, vas a ver que la propia ciudad de Berlín, no la provincia, sino la ciudad de Berlín en sí, también fue dividida entre los 4 grandes: Unión Soviética, Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Entonces, vamos a entender ya por qué dices que los soviéticos pudieron haber cometido una tontería, pues verás, y entregaron las mejores áreas de Berlín a los estadounidenses. Pero mira cómo quedó Europa en el momento de la rendición alemana. Mira, esta es la línea del frente soviética, ¿verdad? Todo el terreno ocupado por los soviéticos está aquí en morado. ¿Lo estás viendo ahí, mira? En morado. Entonces, Polonia era una potencia activa en la guerra, ¿verdad? Pero estaba ocupada por los soviéticos, por eso está rayada aquí. Y vamos a ver que el área rosa, ven esta área rosita aquí, es el área británica, el área de ocupación británica. Los británicos ocuparon Noruega al final de la guerra, Dinamarca también, y toda la parte este de Italia, ¿cierto? Y los estadounidenses ocupaban esta parte central y sur de Alemania, de Austria y también la parte occidental de Italia, como pueden ver aquí. Pero curioso, miren, les dije que aquí había, miren, un área de demarcación de Europa Oriental, ¿verdad? Como área soviética. Fíjense que Checoslovaquia está ocupada por Estados Unidos, al menos su parte más occidental está ocupada por Estados Unidos. Esto fue obra del Tercer Ejército de Jorge Patton. Jorge Patton avanzó más allá de la línea determinada por Eisenhower, que era la frontera de la República Checa, aquí mira, de Checoslovaquia en esa época. Avanzó hacia adentro, ¿verdad?, de Checoslovaquia, capturó Pilsen, quería marchar hacia Praga cuando fue prohibido por Eisenhower de marchar hacia Praga. Y entonces, después de eso, los estadounidenses tuvieron que retroceder aquí, mira, retroceder hasta la línea de demarcación de la ocupación al final de la guerra, ¿de acuerdo? Lo mismo con los territorios aquí, mira, en el corazón de Alemania. Estos territorios también tuvieron que ser desocupados aquí para ser ocupados por los alemanes. Perdón, ocupados por los soviéticos, dije alemanes, ocupados por los soviéticos. ¿Está bien? Entonces, gente, al final de cuentas, ¿cómo quedó la ocupación de Alemania? Mira ahí. Este es el nuevo territorio de Alemania, ¿verdad? Los territorios del este, aquí, mira, fueron separados y entregados a Polonia como compensación por la pérdida de los territorios polacos orientales que fueron entregados a Bielorrusia. Entonces, al final de la guerra, tenemos una reconfiguración del territorio polaco más hacia el oeste y también del territorio alemán, que pierde todos sus territorios del este. ¿Ok? Entonces, el territorio alemán se reduce y el territorio polaco como que es desplazado hacia el oeste para no perder territorio, para no perder área. ¿Ok? En fin, aquí tenemos la nueva Alemania particionada entre la zona británica, una zona francesa, aquí mira, en la costa francesa, una zona americana, en Baviera, aquí, junto con Austria, ¿verdad?, que tenía una buena parte del norte de Austria aquí ocupada por los americanos. Y aquí el área soviética, ¿verdad? El área soviética junto con la frontera de Checoslovaquia. De acuerdo.
Aquí en este mapa no se muestra, pero el puerto de Bremen, que está justo aquí, era también área de ocupación americana, porque los estadounidenses, como pueden notar, no tienen ningún tipo de litoral, ¿verdad? El área de ocupación de ellos en Europa no tiene litoral. Entonces, para que ellos traigan suministros desde Estados Unidos y los desembarquen, necesitan un puerto. Entonces, ellos consiguieron un puerto aquí dentro del área británica, en la cual podían traer los suministros para acá, para abajo, ¿cierto? Y aquí mira Berlín, mira allá el pequeño municipio de Berlín allá. ¿Cómo quedó dividida Berlín, amigo? Berlín quedó dividida aquí, como puedes notar, el área soviética, ¿no verdad? Ya que la Unión Soviética iba a capturar Berlín. Como ya se había acordado allá en la conferencia de Yalta, el área soviética de Berlín era la más grande. Mira, nada más. Era la más grande. Y aquí teníamos en el norte una zona de ocupación francesa, en el centro aquí una zona de ocupación em, británica y en el sur una zona de ocupación estadounidense. No sé si Tempelhof va a estar aquí en la zona británica o en la zona estadounidense. Puede ser que esté en la zona estadounidense, como dijiste. Soviética, ¿qué va a pasar a principios de los años 50, amigo? A principios de los años 50, los franceses y los británicos van a pasar la responsabilidad de sus zonas de ocupación a los estadounidenses. Entonces, a partir de ahí tenemos esa configuración de Alemania Occidental y Alemania Oriental, ¿verdad? Respectivamente ocupadas por Estados Unidos y la Unión Soviética. Y particularmente Berlín Occidental, que es ocupada por los norteamericanos, va a tener un área, ¿verdad? Representativamente mayor que Berlín Oriental, ¿verdad? Al final de cuentas, sumando las tres áreas de ocupación. Entonces, ¿qué va a pasar en 1945, verdad? En 1945, los soviéticos y los americanos. A partir del 21 de abril, la configuración de Alemania, ellos van a atacar Berlín directamente, ¿verdad? Van a empezar su asedio a la ciudad. El día 24 logran cerrar el cerco de la ciudad. El 30 de abril entonces Hitler se va a suicidar. Y en la noche del 30 de abril, la madrugada del 30 de abril al 1 de mayo, el Reichstag, ¿verdad? El edificio del Parlamento alemán va a ser capturado por los soviéticos. Y el día 2 los soviéticos van a entrar en el búnker de Hitler, ya van a encontrar todo vacío ahí, ¿verdad? Y los propios alemanes, ¿verdad? Los comandantes van a entrar en Berlín, ellos van a entrar en el búnker de Berlín y en Berlín. El general Helmut Weiling se va a rendir ante el general Vasily Chuikov, comandante del octavo ejército de choques soviéticos. Con eso concluye entonces la batalla de Berlín. Vamos entonces. Desde el 2 de mayo de 1945 todavía tenemos una semana más de lucha hasta la rendición el 8 de mayo. Que se firma aquí, mira, en Karlshorst, en Berlín Oriental, está bien. Entonces, una vez que la rendición final de Alemania se firma el 8 de mayo, ¿verdad? El 9 de mayo para los rusos, porque por la diferencia de horario ya era 9 de mayo allá en Moscú, la Unión Soviética va a establecer y fortificar aquí su área de ocupación, toda su frontera aquí. En ese mes de mayo va a ocurrir la retirada de los estadounidenses de Checoslovaquia y también de las áreas aquí, mira, del sur de Alemania Oriental que estaban ocupando. Entonces, los estadounidenses van a retroceder hacia sus líneas de demarcación. Los británicos van a completar la ocupación del norte de Alemania que aún no habían completado, de Dinamarca y de Noruega. Y solamente en el mes de junio es cuando van a empezar entonces a pensar en asumir sus áreas de ocupación en Berlín Oriental. En Berlín dentro de la Alemania Oriental. Solo que los soviéticos no van a estar de acuerdo al principio. Mira, no van a facilitar esa transferencia de tropas, esa entrada de tropas estadounidenses y británicas a Berlín, ¿ok? Incluso la punta de lanza estadounidense de esa ocupación, que era la segunda división blindada, verás, Hell on Wheels, Hell on Wheels. Ella va a tener que hacerlo. Va a tener que hacer un desvío, amigo, de 140 kilómetros para poder entrar a Berlín. Creo que por el sur, incluso porque los soviéticos prohibieron usar el puente más cercano de aquí. Entonces, en realidad, solo a principios de julio
de 1945, solo el 3 de julio es cuando se libera esta frontera. ¿Por qué? Porque ahí el comando americano quiere hacer su celebración del Día de la Independencia en Berlín. ¿Y qué hace Stalin? Stalin está de acuerdo. Ya no puedo aguantar más, ¿verdad? Es un acuerdo. Entonces, Stalin lo permite. Y entonces, el 4 de julio de 1945, una fecha importante, 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, los británicos, los estadounidenses y los franceses entran en Berlín por primera vez. ¿Está bien? Para entonces, la ciudad ya llevaba más de 2 meses bajo ocupación soviética, exclusivamente soviética en la ciudad. Y es solo a partir de ahí que los aliados occidentales van a asumir sus puestos de ocupación en el área occidental de Berlín. Y ahí los soviéticos empiezan a dejar sus áreas de ocupación en el oeste de Berlín. ¿Entiendes? Entonces, esa fue más o menos la línea de tiempo para que puedas entender cuándo llegaron las primeras tropas occidentales a Berlín, ¿verdad? Y es justo en pleno verano cuando vemos esos videos coloridos bien bonitos, ¿verdad? Sí, de Berlín ocupada justo después de la victoria. Entonces, la ciudad completamente destruida, claro, pero vemos las primeras filmaciones a color hechas por los estadounidenses y británicos justamente en esa época, ¿ok? Yo incluso ya hice un video aquí sobre el desfile de la victoria que los británicos hicieron en su zona de ocupación pocos días después de llegar ahí a Berlín, ¿verdad? Entonces, si quieres saber detalles de todo eso, solo tienes que ver ese video, ¿ok? Desfile de la victoria, Berlín 1945, si tienes ganas de entender un poco más. Entonces, en realidad es eso, amigo. No hubo estupidez por parte del ejército soviético, del ejército rojo, ni de Stalin. De hecho, eso ya estaba acordado incluso antes de que los alemanes se rindieran. ¿Te gustó esa respuesta? ¿Quieres continuar con tu aprendizaje de historia militar de la Segunda Guerra Mundial? Mira, tengo esta opción para ti, que es Átomo como arma, mi libro sobre el desarrollo y uso de las bombas atómicas en la Segunda Guerra Mundial. Aquí vas a aprender todo sobre cómo se desarrolló esta arma y la importancia de su uso para terminar el conflicto. Está pues a la venta en la tienda de Wiclap, por el enlace en la descripción y el código QR en la pantalla. Y si quieres este libro aquí autografiado, la copia autografiada para ti, solo tienes que mandar un correo a saladeguerra@gmail.com con tu código postal para que yo calcule el envío.